Aleluya, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias por permitirnos estar aquí juntos en adoración, en alabanza. Qué bendición. Oro Señor que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos hable. Dígale, Espíritu Santo, háblame, háblanos, confórtanos, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Te lo pedimos, Señor, que tu palabra penetre, toque, rompa lo que necesita ser roto, rompa, Señor, toda barrera y quite toda ceguera. Dígale, Señor, quita ceguera en mí, quita sordera en mí y ayúdame a recibirla con fe, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Bueno, muy bien. ¿Sí me oyen claro? ¿Me oyen allí clarito? ¿Sí? Atrás, Carlitos, Luis. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a tener un tiempo muy lindo, si Dios quiere, el próximo, este domingo que viene de bautismos y el próximo día de la familia Betel. Bien. A ver, ¿quién me dice qué libro estamos estudiando? ¿Qué miniserie estamos viendo? ¿Cuál es? ¿Hebreos? ¿Y qué capítulo? ¿Cuáles han sido los personajes que hemos visto de esa miniserie? Hemos visto a David, Gedeón y Sansón. Muy bien. Vamos a mirar hoy otro de esos personajes que quedó en la foto de la foto de los héroes de la fe de Hebreos 11. Vamos a mirar un personaje más. ¿Sí les ha hablado el Señor? ¿Sí les ha hablado el Señor? ¿Sí? ¿Sí nos ha hablado el Señor? ¿Cierto que sí? A mí en lo personal me ha hablado mucho. Y que Dios esta mañana nos pueda hablar mucho más. Vamos a mirar Hebreos 11, 1 y 2, y luego vamos a mirar el 32, versículo 32. Dice así. A ver, léalo conmigo. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos son los antepasados, ¿no? Los antepasados. El versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Vamos a mirar a Samuel. Samuel fue de los primeritos profetas, de Israel. Pero no solo fue profeta, sino que también fue juez. Y también se le atribuyen labores sacerdotales, diríamos. Entonces, en primera y segunda de Samuel usted encuentra la vida de Samuel, la vida de Saúl y la vida de David. Digamos que el personaje principal, voy a poner esas bonitas, perdón que las pongo. El personaje principal de estos dos libros es Dios. Pero los secundarios, papeles secundarios son Saúl, Samuel, David. Vamos a leer varios versículos, una cantidad importante de versículos, porque quiero aglutinar en los dos libros lo más importante de la vida de Samuel. Entonces dice 1 Samuel 3, del 1 al 10. Si usted trajo la Biblia, a ver, ¿cuántos trajeron la Biblia? Ay, qué bonito. Uy, este sector le ganó. A ver, levántela otra vez, levántela.
Y aquí, aquí solamente dos, mira, tres. Bueno, ¿y qué pasa con este sector? A ver, muchachos, traigamos la escritura, traigámosla, por favor. No se le quede en la casa. Bien. Dice, 1 Samuel, capítulo 3. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Bueno, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, que era el sacerdote que estaba oficial allí. Hasta ahí, diríamos, todo es como muy bonito. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Hasta ahí no hay nada malo que decir. Pero entonces aquí viene la parte compleja, complicada, y dice, y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Dígalo otra vez. Escaseaba. En aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Entonces aquí hay un gran problema. A pesar de que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Uy, ¿cómo será eso, no? De impresionante, escuchar la voz de Dios llamándolo. Pero este chico pensaba que era el sacerdote Elí el que lo llamaba. Y le dice, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. ¿Cómo sería eso, no? Llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo lo que le dijo Elí, habla, porque tu siervo oye. Observe que aquí Samuel como que omitió decir, habla Jehová. Elí le dice, dígale cuando lo llame, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y él no lo dice tal cual, dice, habla, porque tu siervo oye. Eso hacía ver que no conocían a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso.
Entonces le puse a esta enseñanza Samuel, un siervo de fe, o Samuel, una vida de fe. Entonces, detrás de todo lo que hay en la vida de Samuel hay tantas enseñanzas, y alrededor de Samuel hay también tantas enseñanzas. Entonces, digamos que aquí hay una escena donde está el muchacho dormido, Elí está perdiendo la vista. Dice el texto que antes que la lámpara se apagara, ellos estaban en el tabernáculo. Pensemos como que si este templo, este lugar fuera un tabernáculo, y aquí está, este sería como el lugar santísimo donde está el arca del pacto, y aquí hay un velo, y luego viene el lugar santo, y ahí están ciertos elementos, y luego está el lugar, el atrio, los atrios, y ahí hay otros elementos. Entonces parece que cada uno de los sacerdotes tenía un cubículo para dormir. Elí tenía su lugar, y el muchacho dormía también en alguna parte del tabernáculo. Pero entonces lo interesante es que en este lugar que era el lugar donde se buscaba la presencia de Dios, donde el pueblo de Dios venía a hacer sacrificios de corderos y a ofrecer holocaustos, en ese lugar donde estaba el arca del pacto, en ese lugar donde había sacerdotes, en ese lugar dice el texto que la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Escaseaba. Ojo, estaba todo: el lugar santísimo, el arca, los sacerdotes, los utensilios, los elementos, todo, pero no estaba la voz de Dios. Y eso lo dice el texto. Y dice que Samuel no conocía a Dios. Estaba Elí, pero pareciera que Elí como que no le explicó quién era Dios. Pero interesante, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia. Pero qué interesante, ministrar a un Dios que no conoce. ¡Wow! Y yo no sé, yo a veces digo cosas y eso me hace decir cosas que no tengo escrito. A veces pasa eso con los predicadores. El Espíritu Santo le hace pensar en algo a uno que no preparó. Y acabo de pensar en que yo fui así. Yo fui un director de alabanza que pretendía ministrar a Dios, pero no conocía a Dios. Esto es un tema bien delicado, porque yo sí cantaba, tocaba, pero yo no tenía una comunión con Dios. Y quizás alguno aquí puede decir: yo me hice cristiano, pero me convertí fue en un asistente a cultos sin conocer a Dios, sin tener un encuentro personal con Dios. Es algo que aún hoy se puede estar viviendo. Entonces aquí, primera cosa, el joven Samuel ministraba delante de un Dios que no conocía, porque escaseaba la palabra. ¿Y será que en esos tiempos puede estar pasando lo mismo? En muchos templos, en muchos cultos, en muchos servicios, en muchas reuniones, puede haber ministración, pero no hay palabra. Y eso sí que es una verdadera tragedia. Gente necesitando escuchar el mensaje de Dios y no hay quien hable de parte de Dios. ¡Auch! Y lo peor, los que dicen estar ahí envueltos como sacerdotes están, esto no lo dice el texto, pero lo vamos a mirar, están corrompidos, están corruptos. Pero mira, hermano, qué interesante. Dios, en medio de esa escasez de palabra,
de visión, en medio de esa escasez, decide levantar a un muchachito llamado Samuel, de 11, 12, 14 años quizás, pero lo levanta en medio de un sacerdocio alejado de Dios, corrompido, porque Elí tenía unos hijos que se llamaban Ofni y Finés, lo vamos a ver, que hacían lo que les daba la gana en el tabernáculo con las ofrendas de la gente, y hacían actos inmorales tenían actos inmorales con las mujeres allá. Imagínense, eso es una corrupción. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero en este contexto es que aparece Samuel siendo llamado. En total parece que fueron 8 veces que dijo Dios: Samuel, Samuel. 3 veces, las 3 primeras veces, y la última. Y parece que decía Samuel, Samuel. Pero Samuel pensaba que era Elí. Un desconocimiento tremendo. Pero a este muchachito que desconocía a Dios, pero sí ministraba, quizás ignorante de Dios, alguien sin teología, sin estudios, sin capacitación, sin tantas cosas, Dios lo llamó, Dios lo escogió. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere, oiga, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No depende del que corre, ¿cómo es? No depende del que quiere, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Hermano, usted podría sentirse dichoso que Dios lo llamó, que Dios tiene propósito con usted, conmigo, hermano. Esos pequeñitos que Dios llama. Y aquí vamos a mirar un poquito en lo siguiente. Dios elige a un muchachito. ¿Quién sabe viendo qué cosas en ese templo? ¿Qué estaría viendo a esos sacerdotes, hijos de Elí, haciendo qué cosas? Pero ese niño no dice que se les unió. Porque esos muchachos, hijos de Elí, hacían de todo. Tenían las credenciales, tenían la certificación, tenían el linaje de sacerdocio, pero estaban despreciando, menospreciando, contaminando su sacerdocio. Qué duro, qué difícil, qué triste. Y Dios llama aquí a un chico sencillito, humilde, que se iba a dejar amoldar a la voluntad de Él. Mire, hermano, aquí podemos ya sacar una enseñanza, y 1 Corintios 1:28 lo conocemos. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De pronto tú tienes un llamado, hermano, tú tienes un propósito, y tú dirás: es que yo no soy digno, es que yo soy el de menos, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo, es que yo no soy de familia prestante, no tengo plata, no sé hablar. Pero mire, en medio de una crisis espiritual como la que estaba viviendo Israel, Dios escogió al de menos, a Samuel. Escúcheme lo que le voy a decir. Primera cosa, la palabra de Dios escaseaba, y en medio de ese contexto, en medio de eso, levantó a un pequeñito. Pero ese pequeñito, mire, escuchó una instrucción. Versículo 9. Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Un hombre
hombre que había perdido ya la vista, y eso significa que se había perdido la visión. El sacerdote, hermano, lo delicado de los sacerdotes era dar rumbo, dirección al pueblo, al conglomerado, a todas esas personas que necesitaban de Dios. Pero ese sacerdote se estaba quedando ciego físicamente y espiritualmente, porque estaba dejando que sus hijos corrompieran. Entonces, ¿qué labor efectiva iban a hacer ellos para guiar al pueblo? Ninguna, porque él estaba siendo un permisivo. Vamos a verlo. Pero en medio de esa ceguera, Elí le da una instrucción a Samuel impresionante, y le dice a Samuel: Samuel, solamente ve, acuéstate, y cuando te llame, diga esto: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Esto se convertiría, mi hermano, en la clave del éxito de Samuel, a pesar de tan pequeñito que recibió esa directriz. Esto iba a ser lo que marcaría la diferencia en medio de unas tinieblas, en medio de un desorden, de un caos, de una pobreza, de una escasez. El Señor, Elí le dice a Samuel: dile a Dios, háblame, que tu siervo oye. De pronto le hubiera podido decir: ve y acuéstate, yo no te he llamado, y ya, déjame dormir. O aprovecha que Dios te está llamando y dile: escúchame, que tengo mucho para decir. No, dile: habla, que tu siervo oye. Mire, cuando una persona busca consejería, lo mejor que uno podría decirle a esa persona, además de orar por esa persona, es: ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás sacando tiempo para escuchar a Dios? ¿Qué te está hablando Dios por estos días? Porque uno como consejero se puede convertir en alguien que le dice: haga esto, haga esto, haga esto, haga esto y esto, pero no le está diciendo: debes escuchar a Dios. ¿Sí o no? Uno como consejero puede convertirse: no, es que lo que tienes que hacer es... Y le está mandando a leer la palabra, le está diciendo: mira cómo está tu vida devocional. Dios está hablando. ¿Estás escuchando a Dios? Ese fue un buen consejo que le dio Elí en medio de su ceguera, en medio de su falta de visión. Ve y escucha a Dios y dile: háblame. Ve y habla con Dios y dile: háblame. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios: necesito escuchar tu voz? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste por más de una hora y le dijiste: Señor, háblame? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 15, 20 minutos de rodillas y diciendo: Señor, háblame, que tu siervo oye? ¿O eres de los que le dice: Señor, escúchame, porque tengo mucho para decirte? Y atosigamos a Dios con cantidad de cosas. Por allá creo que es Proverbios o Santiago que dice: sean tardos para hablar, prontos para oír. Ay, ¿verdad? Y en eso sí que luchamos. Ay, pero somos tan buenos para decir: no, usted tiene que hacer esto, esta es la decisión que tiene que tomar. Hombre, no, quédese quieto, a ver Dios qué le dice que debe hacer. Quédese quietico con su pareja, con su matrimonio, con sus hijos, a ver qué es lo que tienen que hacer. Deje que Dios habla, Dios puede hablar. A veces cantamos: quiero escuchar tu voz, pero estamos a kilómetros de eso. Lo que queremos es que nos escuche, y quede lo que Él tiene para decirnos. Hay una canción de Barak que dice: háblame. Qué linda canción, se la recomiendo. Háblame, de Barak.
Ay, hermano, vea, tanto que aprender, pero voy a tratar de correr. Algo se aprende de Samuel. Samuel no consideró que por ser llamado por Dios ya tenía que dejar de escuchar a Elí o estar bajo cobertura. Se ve humildad, se ve sujeción en Samuel, porque hace lo que Elí le dice. Dios le habla, le dice toda una cantidad de cosas que va a hacer con Elí, porque estaba cansado del pecado de los hijos de Elí. Pero este muchacho, mire lo que hace. A ver si mire lo que hace en el versículo, así, primero de Samuel 3:15, ahí en el 15, versículo 15, y dice: Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué le quiero decir con esto? Este muchacho obedece a Elí, escucha a Dios, pero no se va. Y dice: no, yo ya no quiero estar con Elí porque los hijos son, y ya Dios lo va a juzgar, entonces yo me voy de acá. No, siguió ahí. Ni siquiera se fue a decirle a Elí: ya, se acabó tu tiempo, chao, sigo yo. Porque es que tú estás descalificado, destituido. No. Es más, creo que Dios no le dijo a él: no le digas a Elí. Simplemente Samuel se cayó la boca y dijo: yo sigo aquí sirviendo. Uno ve una humildad, uno ve una sujeción, uno aprende de este muchacho tanto. Y yo le quiero decirle, hermano, cuando Dios te dé algo, un cargo, te dé una posición, no te enorgullezcas, no te infles, no te soples. Uy, hermano, este Samuel no despreció a Elí, porque comprendía que Elí tendría que rendir cuentas a Dios, pero no lo juzgó, no le tocaba a él hacerlo. Cuando Dios te comience a usar, no menosprecies a los que están a tu lado. Sigue humilde, no te agrandes. Cuando Dios te da una responsabilidad, una posición, un cargo o una oportunidad de capacitarte o de servirle en un tema de liderazgo o algo, si Dios te da un don, si Dios te da un ministerio, ten cuidado. Si Dios te llama, si Dios te escoge, si Dios te habla, ten cuidado cómo miras a los demás. Ten cuidado cómo miras al que está en tu cobertura, que es tu cobertura, porque a veces me pasó a mí me pasó. Yo empecé a mirar mi cobertura cuando Dios me empezó a usar, y yo decía: a ver, ¿y por qué no hace eso? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace eso? Yo decía: yo aquí en este lugar, hace 28 años, un discípulo que yo gané para el Señor se convirtió aquí en el líder de alabanza, y luego él falló y me llamaron a mí. Me pusieron a mí de líder de alabanza, y yo miraba con desdén a ese muchacho que yo había ganado para el Señor. Y yo lo rechacé. Y después Dios me dio 3 vueltas, me humilló. Y dijo: eso no se hace. Con él yo trato. Porque es que Dios a los orgullosos los sabe tratar. Porque quiere moldearnos, porque quiere formarnos, porque quiere usarnos, pero tiene que quitar cosas. Uy, hermano, Pablo lo dice en Filipenses 2:3. Usted lo conoce. Filipenses 2:3 dice: porque Pablo de grande pasó a chiquito, de grande, persiguiendo a los cristianos, y Dios lo humilló. Dios le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, tenga. Lo dejó ciego y lo mandó para donde Ananías, que era un humilde o un intercesor por allá. Pero
Se sometió a Ananías. Y Pablo aprende la lección y dice, Filipenses 2:3, dice, no sean egoístas. No traten, yo quiero leerlo, ¿cómo es que dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ni por vanagloria, antes bien con humanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oh, pastor, eso se me había olvidado ese testigo. ¿Dónde está? Eso se me había olvidado. Estimando a los demás como superiores. Nada hagan por contienda, por vanidad, por vanagloria, por orgullo. Porque es que yo soy mero. No es que tengo teología, no es que tengo billete, no es que tengo los dones, sino mirando a los demás como superiores, como mejores. Dice en otra versión, mejores. Vea, hermano, cuando uno aprende a hacer eso, uno está aprendiendo más el carácter de Cristo, hermano. Porque es que el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. Se dejó crucificar desnudo por usted y por mí, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cómo vamos a aprender? Tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Dios mío, ¿cuánto nos falta? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que el Samuel dijo, todo esto ha hecho mi cobertura. Yo lo voy a despertar y lo voy a sacar de aquí. Mi líder, mi sensei, mi referente, todo eso está haciendo. Se hubiera podido ir. Yo ya no sigo acá. No, siguió ahí, humildito. Y aquí aprendemos ¿se acuerdan que hablamos de David? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que en estos días hablamos de David con respecto a Saúl? ¿Se acuerdan? Que Saúl estaba persiguiendo para matarlo, pero era el rey. Y tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando entró a una cueva a hacer sus necesidades. ¿Se acuerdan que yo les conté? Que se cubrió los pies, que eso significa que estaba haciendo sus necesidades. Y ahí estaba David. Y lo hubiera podido acribillar, pero solo le cortó un pedacito del vestido. Y entonces él dice, David dice en 1 Samuel 24:6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Uy, hermano. Vea, yo a veces me aprendo las líneas y otras veces no. Vea, hermano, este muchacho nos enseña tanto, pero sí nos enseña humildad porque el chico siguió ahí en el tabernáculo y Dios hizo el juicio con Elí, con sus hijos, murieron por todo lo malo que hicieron. Pero sabe, no puedo seguir al otro punto sin mencionar esto, hermano, porque quizás lo dejo escapar, pero vea, ¿sabe de dónde viene Samuel? ¿Sabe de dónde viene Samuel? ¿Quién me dice de dónde viene Samuel? A ver, ¿por qué apareció Samuel? Ana, por el clamor y el llanto de una estéril que dijo, ten misericordia de mí. Penina, que era la otra esposa de Elcana, tuvo hijos y la pobre Ana no, y la Penina la humillaba. Ay, tú eres estéril, yo tengo barriga. La humillación más tremenda, la irritaba, la flagelaba, la hostigaba. Y ella se metió con Dios. Ana se metió con Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Un clamor, y hasta el profeta Elías, este sacerdote Elí, la veía llorando ahí, pensaba que estaba como ebria. Miran esta ebria.
viene aquí al tabernáculo, aquí a llorar. Ese sacerdote sí que las tuvo que pagar por ese juicio tan terrible, pero no le decía nada a sus hijos, que estaban peor. Aquí hay dos cosas que no quiero dejar pasar, hermano querido, porque yo he orado por la palabra y le digo: Dios, ayúdame, esto nos llega a todos, esto es espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Pero yo le digo, hermano, Dios nos ha venido hablando con los hijos, acerca de los hijos, acerca del juicio, de tantas cosas que uno dice. Hay que tener cuidado. Pero los hijos, hermano, este hombre era un permisivo. Y cómo falló en eso, en una buena corrección, no los corrigió, pero sí juzgó a una mujer piadosa que se postraba. Y mire la respuesta: a esa mujer Dios le concedió la petición y a él lo juzgó. Un verdadero ejemplo, hermano. Y yo le digo: tengamos cuidado, porque Dios todo lo ve, todo lo escucha. Y escuchó la oración de esta mujer y levantó por ese clamor a un profeta, a un juez, a un sacerdote que guió verdaderamente a esa nación. No subestimes, mujer, tus oraciones por tus hijos, sea lo que sea. No dejes de clamar por tus hijos. No dejes de clamar al Dios del cielo, porque así otros no lo vean importante, Dios sí lo ve importante, que tú clames, que tú ores, que tú pagues un precio por tus hijos. Tú no sabes qué tienes ahí, en ese hijo, en esa hija, que de pronto ahorita estás viendo medio choneto. Tú no sabes. No dejes de clamar. ¿Usted conoce el testimonio de la agrupación esta Miel San Marcos? Uy, esa agrupación sí que tiene un testimonio, hermano. Varios ahí drogadictos, alcohólicos, perdidos. Y cómo Dios, por las oraciones de sus padres, los transformaron. Voy a mencionar rápidamente tres funciones que cumplió Samuel, que por eso también quedó ahí en la foto, en la fotico de Hebreos 11. Este fue un hombre apartado para Dios como Sansón, pero este sí obedeció, este sí escuchó a Dios, nazareo. Y voy a leerle, bueno, ya creo que leí la historia de cómo Dios respondió a Ana. Voy a leer el 1 Samuel 2, 17 al 22, donde habla de cómo Dios, voy a adelantar un poquito, 1 Samuel 3, 19 al 20, 1 Samuel 3, 19 al 20. Voy a resaltar algo, y es lo que dice acerca de los hijos de Eli. Lo tengo que leer, lo voy a pasar por alto. 1 Samuel 2, 17. 1 Samuel 2, 17. Escúcheme con atención esto. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de ¿quiénes? ¿De cuáles jóvenes? De los hijos de Eli. Había un joven que ministraba a Jehová, que es Samuel, y estos eran los hijos de Eli. Porque los hombres, ¿qué hacían? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Fue todo lo que les dijo. No hizo más nada, no dijo más nada. Es decir, permisividad. Este Samuel es la antítesis de estos sinvergüenzas, de estos sacerdotes apartados de Dios. Samuel se convirtió en un sacerdote que apreciaba, amaba la voz de Dios, valoraba a Dios y lo que él le pedía. Pero los hijos de Eli, dice, menospreciaban esa ministración. Yo quiero sacar un puntico aquí para los que sirven en la iglesia, los que tienen dones, capacidades. No menosprecies lo que haces para el Señor, hermano. Ten cuidado con lo que Dios te puso a hacer, con lo que Dios te da. Yo te quiero decir esto porque yo mismo soy un ejemplo de eso y siempre lo voy a decir, un antes y un después. Pero el texto dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. El que es fiel haciendo un aseíto de una silla, sirviendo un tinto, trayendo un equipo, cargándolo, subiéndolo, bajándolo, Dios todo lo ve. Dios te está viendo, mi hermano, Dios te está viendo. Dios ve cómo te preparas para venir a servirlo. Que Dios nos guarde de tomar a la ligera el privilegio de servir. Que Dios nos guarde de tomar a la ligera el privilegio de servir. Que podamos tener una actitud correcta. Dios lo ve, todo lo ve, y Dios se agrada de aquellos que sirven con alegría, con amor, con gusto, con prontitud. Cuídate, tú que sirves, hermano. Cuídate de hacerlo refunfuñando, de hacerlo quejándote, de hacerlo murmurando, de hacerlo cuchicheando, de hacerlo despotricando. Cuídate. Mejor que no lo hagas. Mejor que no lo hagas. No te prestes, hermano querido, no te prestes, no lo permitas. Eso desagrada a Dios. Hermano, yo me imagino a los hijos de Eli cómo despotricaban de su papá, comiéndose las ofrendas de las personas que venían a entregar su corderito y fornicando con las mujeres. Esos chinos no se quedaban callados. ¿Cómo hablarían del pobre Mucho Eli? ¿Cómo hablarían del pobre tipo? Eso sí que era una olla podrida en el tabernáculo, olía feo, a rancio. Que Dios nos guarde, amén. Que Dios nos guarde. Si usted está sirviendo, Dios ve tu corazón. Por eso estamos trabajando los martes en corazón y visión. El corazón, porque Dios, antes que tu servicio, quiere tu corazón, mi hermano. Quiere tu corazón. Así es. Antes que lo que tú hagas. Antes que tu don, que tu capacidad, que tu destreza, corazón. Y Dios sabe cuándo hay corazón. Dios sabe cuándo hay una buena actitud. ¿Acaso eres tonto? Como dice Santiago, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Eli, hermano. Eso fue lo que pasó con ellos. Por eso, ten cuidado cómo está tu corazón. Cuando estás sirviendo, cómo está tu corazón. Primera de Samuel 3:19, ahora sí, 3:19 al 20 dice: y Samuel creció
y solo voy a mencionar este versículo de este punto, él fue un profeta fiel. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Pero ¿dónde estuvo el éxito? En la frasecita que le dijo Elí. Elí le dijo: ve, acuéstate, y cuando te llame, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Un profeta, antes de hablar, tiene que saber escuchar a Dios. Si no, no hable. Si no, quédese callado. Eso lo hablamos en un ayuno, hablamos de la importancia de escuchar a Dios, de aprender a escucharlo y de decir: háblame, te escucho, Señor. Segundo, Samuel fue juez fiel. Vamos a leer 1 Samuel 7:3 al 6. 7:3 al 6. Uy, este puntito es tremendo, hermano. Mire, dice 1 Samuel 7:3 al 6. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses, quiten los dioses ajenos a Astarot y a Astarot que está entre vosotros, y preparad vuestro ¿qué? Vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos que estaban ahí encima. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Uy, hermano, mire qué respuesta. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Lo resumo este punto así, escúchenme bien. La clave del ministerio de Samuel consistió en escuchar a Dios y en decirle al pueblo: vuelvan su corazón a Dios, a la ley de Dios. Dejen que la ley de Dios juzgue. Sujeten su vida, su conducta a la ley de Dios. Yo escribí esto: la gestión de gobierno de Samuel, su programa bandera fue: revisemos el corazón. Dejemos los ídolos, pongamos en el centro a Dios de nuevo. La gestión de Samuel no fue: modifiquemos la ley como está de moda, no. Modifiquemos la ley con una séptima papeleta. Modifiquemos la ley para que se acomode a nosotros. No, esa no fue la gestión de Samuel. La gestión de Samuel no fue reformar la ley. La gestión de Samuel fue: reformemos el corazón, volvámonos a Dios, pongámonos de nuevo en el centro de la familia, del hogar, del matrimonio, de las finanzas, de todo. Esa fue la gestión de Samuel. Ya viejo, ya. Y aquí no podemos hacer nada si sacamos de la ecuación y del centro, como lo hemos cantado hoy, a Dios. Si sacamos de la ecuación el arrepentimiento, si sacamos de la ecuación la confesión, si sacamos de la confesión el rendirnos delante de Dios, hermano, esto no va para ningún lado. El día que dejemos de hablar la palabra de Dios en este púlpito, apague y vámonos. Júzgueme, hermano, cuando yo no hable la palabra de Dios. Ay, sí. Venga, pastor, usted que está hablando, ¿qué es eso?
Ese fue el éxito. Como le hemos cantado, el centro de todo eres tú, Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Mucha gente acepta a Cristo como su Salvador, pero no como Señor. Se supone que debemos aceptar a Cristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. Como el que perdona, como el que libera, como el que limpia. Pero a veces nos quedamos más como el que sana, liberta, perdona, limpia. ¿Y qué? Del Señor, de señores, Rey de reyes, que gobierna en el corazón. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Y usted dice, no, es que yo no me quiero dejar gobernar por el Señor. Yo quiero hacer lo que quiero. Pero sí, que Dios me sane, que Dios me libre, que Dios me libere, que Dios me responda a las peticiones, pero que Dios me gobierne, porque es que el Señor es Kyrios, es el dueño, es el amo. Usted me está agarrando la idea de lo que le estoy diciendo, mi hermano querido. A veces queremos a Dios como el mandadero, pero no como el que me manda a mí, el que tiene la autoridad, el que está sentado en el trono de mi corazón y me dice, hijo, hija, haz esto, no hagas más eso. Habla, Jehová, porque tu siervo oye y hace. Porque es que también usted se puede quedar en el oye, ¿no? Y hasta ahí llegó, ¿no? Facilito, ¿no? Yo oigo, pero yo me hago todo. No. Y la tercera fase de Samuel, primera, profeta, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Juez, que mandó al pueblo a arrepentirse y lo juzgó con la palabra. Y sacerdote, esto es espectacular, y se me fue el tiempo, pero rápidamente lo voy a decir. Sacerdote, el que hace una mediación entre el pueblo y Dios. Se presenta como mediador. Aboga por el pueblo ante Dios. El profeta es el que habla de parte de Dios al pueblo. El sacerdote es el que representa al pueblo y va hacia Dios y toma el lugar del pueblo también. Pide perdón, se acerca a Dios a través de ese sacerdote. Y entonces aquí, hermano, mire lo que pasa en 1 Samuel 7, 8 al 13. Espectacular. No tengo otra manera de escribirlo. Miren lo que dice. Póngale cuidado. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Ya se habían arrepentido, ya habían convertido sus corazones a Dios. Miren lo que le dice. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Miren, a ver, dice, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué pasó? Dígalo. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Estaban en tremendo punto, en tremendo servicio. Y se aparecen los filisteos y dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron ¿qué? Vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿cómo? Dígalo, y le puso por nombre, ¿cómo? Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¡Oh, qué tremendo! ¿Tienes filisteos que te están persiguiendo? Hace rato estás siendo víctima de los filisteos. ¿Cuáles son los filisteos?
tantas cosas que te oprimen, que te desgastan, que te quitan la paz, que no puedes dormir, que vives amargado. Tu salud, tus finanzas, tu familia, tu relación de pareja, tu relación con los hijos, todo eso. Tantas cosas que se convierten en estos filisteos que lo único que querían era acabar con Israel. Pero aquí vemos a un Israel clamando por intercesión. Hermano, tenemos un intercesor, se llama Jesucristo de Nazaret. Samuel representa a Jesucristo de Nazaret, el mediador. ¿Qué dice Timoteo? ¿Qué dice? Primero Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. Escuchen lo que está diciendo el texto, sino uno que fue tentado en todo, no en algunas cosas, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermano. Uy, yo me quisiera tirar a veces de acá para hacerle más derechito a usted, más directo. ¿Entendemos eso? Tenemos un sumo sacerdote, un intercesor, un mediador al que podemos clamar, Señor, ayúdame, que caigo, estoy que peco, estoy que fallo, estoy que tiro la toalla, por favor. Tenemos un intercesor, hermano. ¿Cuánto le agradecen a Dios que tenemos un intercesor? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, pero tienes que clamar. ¿Qué hicieron los del pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le dijeron a Samuel, clama por nosotros. Y él sacrifica un cordero. Él lo sacrifica. Ay, hermano, vean, yo le quiero decir, tenemos quien nos ayude, hermano, como dice el texto en Hebreos. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia, oportuno socorro. De pronto nos vuelve a clamar, nos ha vuelto a pedir socorro, hermano. Por eso sigues con los filisteos encima. Pastor, usted no sabe cuáles son mis filisteos. No, yo no lo sé, usted lo sabe, Dios lo sabe. Pero que hay filisteos, ¿sí o no? Hay gigantes. El enemigo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un mediador, un intercesor, se llama Jesús. Gracias a Dios por Jesús, que clama por nosotros, que nos tiene ahí en oración. Él es el intercesor. Él intercede por cada uno de nosotros por nombre. Señor, ayúdalo, sosténgalo, provéale, levántale, míralo ahí postrado, míralo ahí arrepintiéndose. ¿Te ve el Señor en esa posición del pueblo de Israel? No se te pasa la semana, mi hermano. Ahora sí. Se te pasa la semana y no tienes un tiempo para clamarle a Dios. Y aquí lo vamos a seguir diciendo, hermano. Un domingo es para congregarnos, para alabar a Dios como comunidad, pero ¿qué de tu vida en la semana? De camino con Dios, de peregrinaje con Dios. ¿Cómo estás con eso, mi hermano? Y yo te digo, mira, yo te hablo esto no porque no tenga otro mensaje, yo me sujeto a la palabra. ¿Qué aprendemos de la palabra? ¿Qué aprendemos en Samuel? Y yo oro por ustedes, mis hermanos, yo oro por ustedes, hago intercesión por ustedes, pero usted también tiene que ayudarse un poquito. Y apóyese en el Señor, en Cristo. Y bueno, ya, yo le digo, mi hermano querido, aquí hay tanto para aprender de ese Samuel que se sujetó
a ese Elí a pesar de que estaba fallando. Y Dios dijo, Samuel dijo, yo dejo que Dios haga lo que tiene que hacer, pero yo sigo creyendo a Dios y orando y clamando, habla porque tu siervo oye. Que esa se convierta en una oración más regular. Señor, háblame porque dejé de escuchar. Ay, cómo nos bendijo ir a visitar a Sandrita que está acá, operación de cerebro, ¿no? Y nos mostró el testimonio de esta mujer. Yo le dije, pastor, yo estaba convencida que Dios entraba conmigo al quirófano. Y esa convalecencia, cómo Dios la ha levantado y la ha fortalecido, Sandrita. Y nos da un ejemplo tremendo de esa confianza. Ay, hermana, visité a Víctor. Lo mismo, pastor, esto es muy duro. Estamos haciendo fila días acá esperando una operación, está colapsado el quirófano, pero sigo confiando en el Señor con sus extremidades, hermano. Ya, gracias a Dios, tuvo los dos principales. No es fácil. No es fácil tener que pasar por eso, pero lo está pasando de la mano de Dios. Y lo más tremendo, le cuento esta: el tipo que lo atropelló al frente, en la otra camilla, ahí. Y el tipo lo miraba a él feo y él, lo perdono. Ya lo perdoné. Yo llegué a preguntarle, ¿cómo estás con el mucho? ¿Cuándo está ahí? Ya lo perdoné. Espero que Dios haga su mejor, porque así era yo como él, borracho, hice mal, dañé gente. Uno no voy a entender a ese tipo. ¿Quién sabe qué quiere Dios con ese tipo que me lo atravesó de esta manera así? Uno no sabe, ¿cierto?, los planes de Dios, pero uno se pone a renegar. ¿Por qué? Y no me atiende ese doctor. Oiga, y escuché de la del ortopedista que iba a operar, es que no va a quedar bien, o sea, no reciba esas palabras. La última palabra la tiene Dios. Él la tiene, la última la tiene Él. Oiga, hermano, debe estar bien. Yo creo que Dios va a hacer la obra ahí, la está haciendo. Pero ¿cómo está el corazón, no? ¿Cómo está el corazón? Usted tiene un corazón contaminado, lleno, ahí envenenado, hermano. Y es que me las pagas, tenía que ir con el mejor abogado, tenía que me pare de acá. ¿Cuántas cosas nos pasan para probar qué hay en nuestro corazón? Y yo les digo, hermano, peguémonos a esa frase para esta semana, para esos próximos días. Háblame, Señor. Háblame, Señor, que tu siervo oye. No, escúchame, Señor, mira que tengo esto, eso. Háblame, Señor. Me arrodillo, Señor, háblame. Tu siervo soy, yo soy tu siervo, tu sierva, yo soy tu siervo. No soy más que eso, siervo. Siervo y quizás inútil. Siervo. Cierra sus ojitos ahí, hermano querido. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita ir a Él, al intercesor, al que puede clamar, al que puede ayudar, al que puede sostener, al que puede liberar, al que puede escuchar, al que puede interceder. Trono de gracia, trono de misericordia, trono de oportuno socorro. Ese trono está disponible las 24 horas del día. ¿En qué momento vas a ir a ese trono? Porque los filisteos se van a querer impedir que vayas a ese trono. Los filisteos, las cargas, las deudas, los problemas, las discordias, tantas cosas. Porque cuando tú decides buscar a Dios, mira, ahí pasó. Cuando este pueblo empezó a convertirse, a arrepentirse, a decirle al profeta Samuel, clama por nosotros, ahí aparecieron los filisteos. Cuando tú quieres hacerlo, el enemigo no va a querer dejarlo. Vas a dejar que eso pase. Pero por eso ahí tenemos que ir, es en los méritos de Jesucristo, que
que ya venció a todos los filisteos en la cruz del Calvario. Aleluya. Él sí, Él sí, Él sí. Vamos a escuchar esta canción. Hermano, ahí con los ojitos cerrados, escúchese esta canción porque casi se me olvida. Yo la quiero que usted la escuche con mucha atención. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, te escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi oración. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo demostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo y hazme oír tu voz. Yo solo quiero oír tu voz. Aquí estoy, hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy, corro hacia ti, yo corro hacia ti. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me
voy a invitar para que estemos en pie y le